Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy es miércoles 8 de mayo y vamos a ver qué está pasando con la bolsa y con cripto, con los mercados en general, como siempre. Lo que hemos estado observando últimamente es que hemos tenido retrocesos para Bitcoin, para la bolsa, para cripto, muchos mercados en general, incluyendo el oro, que se encuentra todavía en un retroceso, inclusive el dólar retrocedió. Y todos en general van buscando fondos para ir avanzando nuevamente. El primero en mandarnos esa señal con una mayor señal, valga la redundancia, fue la bolsa, que rompió la línea de retroceso y tuvo varios días alcistas, y es normal que veamos un retroceso ahora. La cuestión es, en este retroceso hemos dejado varios gaps a la baja. Lo ideal, en mi opinión, sería para la bolsa frenarse un poco. Inclusive ahora estamos viendo a Jim Cramer estar mencionando que todo está muy alcista. Y ustedes saben que Jim Cramer no necesariamente va a ser un indicador contrario que siempre va a funcionar. Como así tampoco es que nunca tenga razón. Simplemente sabemos que tiene una audiencia muy grande de televisión. Es cuando la mayoría de retail ve estas cosas y suele ser un poco tarde en esos momentos, por lo que no significa que porque Jim Cramer está alcista vamos a un mercado bajista inmediatamente, pero sí es probable ver un retroceso. Hoy estamos viendo un retroceso y lo que queremos ver en la bolsa es continuar este siguiente ángulo de ataque, que nuevamente, basados en la tesis que hemos mencionado aquí en el canal, es que antes de tener una fuerte caída, y tenemos razones para considerar que podemos tener una más adelante, puesto que todos los indicadores apuntan a recesión y también estamos viendo el desempleo aumentar. Por eso vemos datos todos los meses de desempleo e inflación, y lo que va a pasar con las tasas de interés. Puede ser que estemos en un punto cada vez más parabólico tanto para la bolsa, y por eso Bitcoin también hizo un máximo histórico antes del Bitcoin halving, cosa que nunca había pasado, y todo esto va creando cada vez más fuerte una tesis de tener un left translated cycle, que es un ciclo en donde, y como saben los ciclos, en el caso de Bitcoin, que viene siendo de 4 años, la bolsa también vemos ciclos similares de 4 años, puede hacer entonces que se haga un tope y el resto del ciclo sea mercado bajista. Esto es algo que pasa en los mercados constantemente. Tenemos topes hacia la derecha, en donde básicamente el techo se va creando cerca del final del ciclo, o sea, cerca del fondo también, para después tener un lento crecimiento hacia otra vez otro tope, que igual sería cerca a la derecha final del ciclo, y este, que fue el anterior, podríamos considerar que estuvo más hacia el centro. Ese tope, no considerando el segundo techo, sino el tope en donde la mayoría de indicadores on-chain indicaban que estaba ahí sobrevaluado el precio de Bitcoin. Y ahora nuevamente estamos muy hacia la izquierda desde los fondos de Bitcoin, y esto puede hacer un tope más bien más temprano. Nuevamente, si es un ciclo que gira hacia la derecha, tendríamos que esperar lo que usualmente esperamos después del Bitcoin halving, hacer el tope más bien un año y medio después, similar a los anteriores. Pero en este caso el fondo, si hacemos un techo temprano, que sería un ciclo a la izquierda, el mercado bajista podría ser lo que consuma mayor tiempo del ciclo y no el tope girando hacia la derecha. Eso es una teoría que cada vez se ve más real, no solo para Bitcoin en este caso, sino también para la bolsa. Y la bolsa sí nos viene confirmando cada vez un mayor ángulo más parabólico de ataque. Ahora que superamos lo que era esta resistencia, este retroceso, la bolsa se mantiene alcista. En el corto plazo sí podríamos ver retrocesos. Claramente dejamos gaps aquí abajo. Tenemos uno acá en donde podríamos ver soporte. Considero que la bolsa, aunque se mantiene muy alcista, es normal ver un retroceso después de varios días verdes dejando gaps también a la baja. El siguiente gap se encuentra en los 5.7, 5.8. Esa es otra zona de soporte. Inclusive, claramente veríamos miedo a aumentar en los mercados si retrocedemos otra vez hasta la línea de tendencia, haciendo que muchas personas bajistas consideren que nuevamente no hicimos un máximo mayor al anterior y que vamos a un mercado bajista. Pero tienen que entender que el sentimiento todavía es principalmente bajista. Me preocuparía más si estuviéramos en una etapa de avaricia o extrema avaricia cuando estamos en los máximos históricos, porque sí es probable que estemos creando un tope. Pero mientras el mercado se pueda alimentar de miedo, subiendo la pared de preocupaciones, en este caso que hemos hecho todos los últimos meses, y con este retroceso que tuvimos, ver que estamos nuevamente en una etapa de miedo, favorece principalmente a los alcistas en ese caso. El mercado básicamente no le va a dar la razón a la mayoría de personas.
Por eso, ahora que estamos creando este nuevo ángulo de ataque para la bolsa, considero que es cuestión de tiempo para que hagamos un nuevo máximo. La invalidación es bastante clara, es esta línea de tendencia. Tener un breakdown de esta línea de tendencia ya nos podría estar indicando entonces que sí, que vamos a tener un retroceso más profundo y que algo diferente está pasando, pero mientras tanto ese no es el escenario de mayor probabilidad. Es ir a buscar los máximos y en ese camino sí podemos rellenar estos gaps que menciono antes de continuar. También estoy esperando que oro marque un fondo y principalmente no voy a saber cuál es ese fondo, puede ser este mismo, pero la mayor señal sería, igual que la bolsa, romper la línea de tendencia bajista que ha marcado durante este retroceso. Por el momento puede ser aquí la zona, pero si continuamos retrocediendo sin romper esta línea de tendencia bajista, podría ser más adelante ese fondo, para que oro también tenga, igual que la bolsa, un breakout. Y lo que menciono de cómo es muy probable ver un retroceso ahora que la bolsa ha subido bastante es que VIX ha continuado cayendo, pero llegó nuevamente a los soportes. VIX durante el retroceso de la bolsa subió cerca de 20. Como saben, 20 es el punto en donde nos puede indicar mayores caídas, pero fue un fake out en este caso para traerse VIX completamente abajo. Pero ahora que estamos en soportes, que ha funcionado como soportes todo el último año, puede ser aquí donde veamos un rebote y después en ese rebote otra vez intentar traer VIX abajo mientras la bolsa continúa. Y en el caso de Bitcoin hay algo muy interesante también que quiero mencionarles. Es el hecho de que, igual como ustedes saben, Bitcoin tiene sus ciclos de 4 años, la bolsa también tiene sus ciclos. Todo esto también tiene ciclos no solo macro, en temporalidades altas de meses, semanas, años, sino que también podemos encontrar ciclos diarios para Bitcoin en donde se van creando los fondos. Todo esto no es algo que no se conozca, no es un secreto, pero sí es algo que es importante tomar en cuenta para ir buscando fondos. Nuevamente, esto no es una estrategia que únicamente cuando se cumple cierta cantidad de días uno va a comprar sin manejo del riesgo. Como todo en trading, manejo del riesgo viene siendo lo más importante, porque no siempre un indicador va a funcionar perfectamente bien. En este caso es por parte de Charles Nenner, pero también muchos otros inversionistas analistas utilizan esta teoría, esta estrategia, igual como muchas otras que ustedes han escuchado: Elliott Waves, acción del precio, ciertas líneas promedio, Wyckoff, y todo esto no significa que uno dependa únicamente de una estrategia, pero cuando podemos ver que ciertos ciclos van cumpliéndose, obviamente se pueden tomar en cuenta para incluir a la estrategia. En algunos casos funciona, en otros casos no funciona, pero últimamente ha funcionado muy bien lo que son los ciclos de Bitcoin para ir creando fondos. Y básicamente podemos encontrar fondos que se van generando en Bitcoin en los conteos diarios cada 60 días con una tolerancia de 6 días. O sea, pueden ser 66 días, pueden ser unos 54 días, pero en ese rango, en ese promedio, vamos creando fondos locales para el precio de Bitcoin. En el caso del S&P 500 es de 40 días, con más o menos 4 días de diferencia. Esto va haciendo un rango general de 60 días, 54 a 56, tomando en cuenta el promedio. Y también va creando lo que serían ciclos con las velas semanales, que vienen siendo más importantes también. En este caso, 24 a 28 semanas. O sea, dentro de las semanas también tenemos días claramente. Y los ciclos semanales, obviamente, es más tiempo. Y en este caso serían 24 a 28 semanas para Bitcoin, S&P 500 22 a 26 semanas. Esto nuevamente no es ningún indicador mágico, pero es algo que interesantemente podemos ver que funciona cada cierto tiempo, pero tenemos que estar acomodando también lo que son los ciclos porque no van a ser exactos. Que de hecho esta etapa es muy similar a la que estamos viendo actualmente, en donde hemos tenido rangos, hemos tenido cajas, lateralización con una desviación para después retomar. Aquí también esta caja, desviación, un rango, techo, nuevamente desviación para volver a retomar. Esta de la misma manera, creamos un rango en donde tuvimos desviaciones por ambos lados, puesto que los techos estaban en esta resistencia. Para una desviación por arriba, aquí fue el ETF, desviación para abajo, retomamos. ¿Qué es lo que hemos visto en esta etapa? ¿Por qué estábamos mencionando acá que era muy probable ver una desviación también en esta etapa? Porque estamos también en un rango en donde no necesariamente la desviación significa que se rompe la estructura definitivamente para ir a un mercado bajista. Esos son los puntos de mayor pánico en donde hace creer a las personas, basadas únicamente en análisis técnico, que nuevamente no es solo una estrategia la que se utiliza.
Hay muchas cosas a considerar y sabemos que estamos en un mercado alcista. Vamos a ver muchos fake outs y desviaciones haciendo a las personas entrar en pánico. Lo que más importaba en mi opinión era esta zona y como soporte el Bull Market Support Band. Pero esto resultó ser una desviación. Eso no significa que va a ser inmediatamente una recuperación, puesto que hemos visto en el pasado también rangos que duran mayor tiempo. En algunos casos esa desviación se resuelve inmediatamente al alza. Mucho dependerá de cuánto tiempo le tome al mercado resolver todo este rango, pero sabemos que es una etapa lenta después del Bitcoin halving, aunque también menciono que si es un left translated cycle, es un ciclo que gira a la izquierda, este rango tampoco podría durar 4 meses porque ya nos estaría colocando en un ciclo distinto. No sería left translated, sería mid translated, un ciclo en el medio que estaría concluyendo en el medio, y muy poco probablemente sería un right translated cycle porque este rango tendría que durar todo el año y no hemos visto mucha acción del precio en gráficas en general en Bitcoin que demuestren esos patrones. Después de una desviación volvemos a retomar el rango y podemos visitar las resistencias, aunque no definitivamente signifique el breakout inmediato. Podemos igual buscar soportes y la estrategia es la misma. Estoy comprando soportes, estoy acumulando en los puntos en donde exista mayor pánico y nuevamente regresando al hecho de que tenemos ciclos. En el caso de Bitcoin con las velas diarias, o sea, cada cierta cantidad de días podemos ir considerando que se va creando un fondo. Estamos cerca de uno. Aquí creamos uno que fue esta desviación y nuevamente tomando en cuenta lo que menciono acá, que los ciclos de los fondos que se van creando en Bitcoin, también podemos ir analizando esto para techos inclusive, solo que los techos nuevamente existen left translated, right, middle, entonces no siempre van a ser en el mismo techo, pero los fondos usualmente sí, con esa diferencia de unos 12 días. Y puesto que aquí creamos uno, unos 60 días después estuvimos creando este otro, con un promedio de 6 días de diferencia, vino siendo unos 57 días después este que estuvimos haciendo en los 61,000. Estamos cerca de otro, puesto que tomando en cuenta este, con una diferencia de 6 días más o menos también, vendría siendo cerca del 18 de mayo, para lo cual faltan únicamente unos 11 días en este caso. Nuevamente, no tiene que ser exactamente ese día, pero podemos considerar que sea lo que haga el precio en esta etapa de rango que nos encontramos, podemos ir creando un nuevo fondo para esta zona. Todo esto no significa que el fondo tiene que ser un mínimo menor, no significa que tiene que ser más profundo que el anterior, significa que usualmente vamos viendo retrocesos en esas etapas. Esto no es una ley, es simplemente algo de datos que en este caso analistas como Charles Nenner, que ha trabajado en diferentes instituciones financieras, obviamente ha llegado a estas conclusiones. Entonces es algo que si se quiere agregar, tomar en cuenta, suele funcionar muy bien, pero no es perfecto, no es exacto. Y si funciona nuevamente, podríamos esperar que para los siguientes 11 días podríamos estar creando un nuevo fondo. No necesariamente tiene que ser un fondo menor a los anteriores, puede ser inclusive adentro de este rango, pero es muy probable que estemos buscándolo para los siguientes días. 60 días en promedio, agréguenle unos 6 más o 6 menos, puede ser para 15 de mayo hasta el 24 de mayo estaríamos creando un fondo para ver una recuperación en ese caso de Bitcoin. Y eso nuevamente ya nos estaría confirmando si estamos en un left translated cycle, si después de estar buscando fondos para esos días, en el caso de Bitcoin, estamos intentando superar el máximo histórico, nos coloca en una etapa más parabólica nuevamente, similar a lo que menciono que está sucediendo con la bolsa. La bolsa necesitamos ver también si tenemos un breakout de los máximos históricos. Ya sabemos que tenemos este segundo ángulo de ataque. Queremos ver si continúa validándolo en los soportes para después continuar la tendencia alcista. Algo muy similar estamos viendo con el oro. El oro también va creando ciclos cada cierta cantidad de tiempo de una manera más lenta en ese caso. Commodities es distinto, aunque Bitcoin es un commodity, tiene sus ciclos aparte. Y si vamos a ver hacia el pasado, también cerca de unos 60 días, como menciono, no tiene que ser un mínimo menor. En este caso, este fue el fondo del ciclo antes de continuar y levantarse y este fueron los 60 días después. Y podemos ir buscándolo de esta manera. Este fue el anterior, unos 58 días, tomando en cuenta que existe una diferencia entre unos 6 días, pero no necesariamente significa un fondo con un mínimo menor o un fondo
que caiga más que todos los anteriores. Simplemente son etapas donde usualmente después de ese fondo se resetea un poco la psicología. El activo, en este caso Bitcoin, pasa tiempo suficiente para que las personas ya hayan superado los miedos o el FOMO que se tenía y se resetea otra vez el mercado. Pero no es un indicador, no es una estrategia que se debe utilizar por sí sola. Siempre es importante colocar la mayor cantidad de probabilidades a favor de uno con acción del precio y principalmente manejo del riesgo, análisis técnico y todo esto. Y en caso de ese fondo, para los siguientes días, ya sea hayamos visitado resistencia antes de eso y después retrocedamos, o aquí mismo en donde estamos básicamente consolidando, sigamos acercándonos a soportes, las líneas promedio de la banda del mercado alcista, que vienen siendo estas dos, que usualmente funcionan como soporte, que ya tocamos hace unos días, sería interesante ver si la vamos a validar nuevamente. En los ciclos anteriores pueden ver que en etapas similares en donde nos encontramos en un mercado alcista, que igual vemos retrocesos, podemos validarla varias veces. Aquí lo hicimos unas 4 veces, pero en otros casos apenas la tocamos una vez, como acabamos de hacerlo la semana pasada. Y aquí también lo hicimos una única vez. Así que no es obligatorio que necesariamente vamos a estar ahí otra vez. Y para el siguiente conteo, que sería apenas unos 10 o 11 días, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, ya es usualmente ahí donde empezamos a ver la volatilidad aumentar otra vez. Y son puntos interesantes, que de hecho estaría esperándolos para ver si van a ser estos soportes, si es un mínimo mayor o incluso un doble piso, tocar otra vez el bull market support band, pero definitivamente serían puntos interesantes para ver si la volatilidad después de eso nos lleva otra vez a intentar superar los máximos o simplemente mantenernos en este rango. Pero después de eso tendríamos muchísima más información sobre qué estilo de ciclo estamos teniendo para Bitcoin, si sería left translated, en medio o hacia la derecha. Considero que el de la derecha sería el menos probable por la etapa en donde nos encontramos. Tendríamos que resetear mucho el mercado para que se frene, y con todos los datos de posible recesión, también con los movimientos breakouts del oro, de la bolsa también, es más probable continuar este rumbo con un segundo ángulo de ataque más parabólico. Pero lo vamos a saber pronto, y lo primero que vamos a estar observando sería también dentro de unos 8 a 12 días ver cómo se comporta el precio de Bitcoin, cuáles son los soportes que va a estar utilizando. Mientras tanto, este rango sigue siendo válido, podemos visitar techos, retroceder, y en mi caso los soportes es lo que voy a estar aprovechando para estar acumulando principalmente posiciones en altcoins. Pueden seguirme en todas mis posiciones, mi portafolio trades en general en proplantrading.com, curso paso a paso de principiante hasta avanzado también, sesiones en vivo, pueden preguntarme lo que sea adentro, les dejo esa información abajo por si quieren ingresar. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les pueda interesar. Déjenme un like, comentarios abajo siempre bienvenidos y nos veremos en el siguiente. Chao.